Buenas tardes con todos. Empezamos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Ya empezamos otra temática. Este mes es el derecho a la competencia. Por eso hoy día hemos invitado al doctor Bruno Chaihuaque Dueñas para exponer el tema la competencia en una economía social de mercado, un tema muy importante que tiene que ver mucho con el desarrollo nacional, ¿no? y las fuerzas del mercado. También quiero saludar que ya están conectados las sedes del Santa, Moquegua e Hilo, Apurímac, Tacna, Ica, Ucayali, Huancavelica, Amazonas, La Libertad, Sullana y Talara. Buenas tardes con todos, muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a que se dé lectura al resumen del currículum del expositor. Pero sin antes, olvidaba, tengo un correo que se ha transmitido de la Latin American Bar Association, es la barra latinoamericana de abogados, para hacer una pasantía en Boston. Los que quieran hay un tema penal, litigantes penales, después un tema médico legal y un tema de seminario de procedimientos ante la Corte y la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es de nuestro tema, pero son cosas que me pasan y les quiero poner en su conocimiento. También hay me han transmitido también sobre unos cursos virtuales en Derecho de Autor. Los que estén interesados pueden comunicarse con la señorita Araceli para copiarles el correo a fin de que ustedes se puedan inscribir. Bueno, entonces, por favor, leemos el currículum del doctor Chaihuaque. Así es. El licenciado Bruno Chaihuaque Dueñas es magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Graduate Business School. Tiene el primer puesto de su promoción en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ya les indiqué, es licenciado en Administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en Estadística aplicada por la Facultad de Ciencia e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha llevado el curso sobre gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y la Sociedad General de Autores y Editores de España, entre otros. Asimismo, es miembro de The International Honor Society Beta Gamma Sigma en Estados Unidos. Es docente en cursos de educación ejecutiva en Centrum Graduate Business School y ha sido profesor en la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es autor de artículos en revistas de divulgación científica y académica. Actualmente se desempeña como subdirector general y gerente de recaudación nacional en la Asociación Peruana de Autores y Compositores del Perú. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio a la disertación del expositor, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, muy amables por permitirme presentar este tema que corresponde a la economía del derecho. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora sí? ¿Un poco mejor? Muchas gracias. Voy a presentar el tema de la competencia en una economía social de mercado, ¿no? Y específicamente el caso peruano. La agenda de temas que vamos a ver en esta exposición incluye explicar conceptos básicos que nos van a permitir profundizar y entender un poco más el tema de fondo, que es la economía social de mercado y el rol de la competencia y las instituciones del Estado en una economía social de mercado, ¿no? Estos temas que considero importantes de conocer son qué es economía, qué es mercado, ¿no es cierto?
tipos de mercado. Básicamente vamos a explicar algunas estructuras de mercado, las estructuras básicas como competencia perfecta, monopolios, oligopolios. Vamos a mencionar también competencia monopolística. El concepto de economía social de mercado, las fallas de mercado, vamos a poner énfasis en 3 de ellas, ¿no? Básicamente, fallas en la competencia, el caso de los monopolios y oligopolios, en información asimétrica y en el caso de las externalidades negativas, ¿no? Asimismo, vamos a presentar el tema del Estado frente a las fallas del mercado y cuál es el rol de las instituciones públicas para enfrentar estas fallas de mercado. Y finalmente vamos a tratar el tema de las instituciones, ¿no? Y su relación con la competencia y la competitividad. A propósito del último informe del Foro Económico Mundial, que ha presentado el ranking de competitividad mundial, en el que el Perú ha ocupado el puesto 61 en ese ranking, ¿no? Entonces, vamos a relacionar esos temas para ver cuál es la vinculación práctica que sucede en la realidad. Bien, vamos a presentar en primer término la economía. Y he preferido poner esta viñeta, que es un poco divertida, pero va a facilitar un poco entender el concepto de economía. De repente muchos conocemos de qué se trata la economía y hemos escuchado conceptos, digamos, abstractos de economía, si un precio es económico, una actividad es económica, ¿no? Pero la economía en realidad es un poco más sencilla que eso. Trata acerca de los deseos de las personas, deseos de los individuos que, imaginen ustedes una persona cualquiera, que pueden ser ustedes mismos también, tienen infinidad de deseos. Los deseos son infinitos, desean tener el tiempo suficiente para estar con su familia y a su vez estar sentados aquí escuchando esta presentación, desean viajar, tener vacaciones, tener tiempo con sus hijos, desean un auto nuevo, etcétera, etcétera. Los deseos son ilimitados. El problema que existe en el mundo es que no podemos satisfacer todos esos deseos, sino este sería el mundo ideal, ¿no es cierto? ¿Y por qué no podemos satisfacer esos deseos? Porque existen limitaciones. Y estas limitaciones son de distintos tipos. Vamos a presentar 3 de ellas. Una es el tiempo, ¿no? Podrían estar ustedes aquí, pero podrían estar viendo una película, ¿no? O podrían hacer las 2 cosas al mismo tiempo. El problema es que de repente no pueden compatibilizar ambas actividades porque se cruzan en sus horarios. Otra limitante son los ingresos, ¿no? Cada uno tiene un presupuesto de gastos en función a los ingresos que tiene. Y esos ingresos de alguna forma limitan la cantidad de bienes y servicios que van a adquirir para satisfacer esos deseos. Y también existen los precios de los bienes y servicios que actúan como limitantes, ¿no? Bueno, entonces subsiste el hecho de que si bien los deseos son ilimitados, existen limitantes y por eso se genera el concepto de escasez, ¿no? La escasez es la dificultad de encarar la satisfacción de esos deseos, ¿no? Porque tenemos limitaciones, ¿no? Y cuando ocurre esto, la forma que tienen las personas de encararlo es a través de la elección. O sea, eligen qué necesidades o qué deseos en particular van a satisfacer o van a adquirir bienes y servicios para satisfacer esos deseos. Entonces, la economía trata acerca de las decisiones que toman las personas para encarar la escasez, ¿no? De tal forma que se pueda satisfacer esos deseos y esas necesidades maximizando el beneficio con los recursos escasos que se tienen. Eso es la economía en términos muy gruesos. Por otro lado, la economía además es una ciencia, es una disciplina, tiene métodos, tiene procedimientos y tiene teorías, ¿no es cierto? Vamos a ver alguna de ellas. Pero esto me llama a las siguientes 2 reflexiones, ¿no? Ustedes están acá, como había comentado, compartiendo esta sala,
pero pudieron elegir hacer otras actividades, ¿no? ¿Qué otras actividades tuvieron como elección? Bueno, cada uno de ustedes lo sabe, pero decidieron estar aquí, ¿no es cierto? Entonces tomaron una decisión económica, afrontaron y encararon la escasez que se produce al tener poco tiempo disponible y tomaron esta decisión. ¿Qué los motivó a hacerlo? Bueno, habría que analizar cuáles son los incentivos, ¿no? De repente una capacitación le permite acceder a mejores puestos, cargos, etcétera, etcétera, o algún castigo, ¿no? De eso también se trata la economía. Bien, otro concepto fundamental que quisiera presentar es el de las empresas, ¿no? ¿Qué entendemos por empresas? ¿Qué son las empresas? Y particularmente, cómo funcionan en una economía social de mercado. Las empresas son, en principio, unidades económicas que se encargan de organizar y configurar estos factores de producción, ¿no? Fundamentales en la economía. Son estos: la tierra, el trabajo, el capital, entendido por maquinaria, por equipos, y las habilidades empresariales. Bueno, en las empresas ocurre una configuración particular de tal forma de que se producen bienes y servicios, ¿no? Y ocurre también algo interesante, ¿no? Ocurre una coordinación económica. O sea, no solamente las empresas producen bienes y servicios a partir de estos factores de producción, sino que en la interacción de productores y vendedores, o sea, personas, individuos y miembros de la sociedad que requieren satisfacer deseos, necesidades, ¿no? En esa interacción con las empresas deciden proveer, fabricar y proveer los bienes y servicios que representen una ventaja comparativa para ellos, de tal forma que las empresas ofrezcan los mejores productos que ellos puedan ofrecer. De eso se trata. De eso se trata la coordinación económica. Y esto ocurre en un mercado, es decir, las empresas que participan en el mercado y que ofrecen sus productos, bienes y servicios, lo hacen en principio porque pueden producirlo, pueden tomar los factores de producción, transformarlos y presentan aquellos bienes y servicios que generan ventajas comparativas para ellas, de tal forma que beneficien a la sociedad, porque la sociedad quiere esos bienes y servicios de manera económica, de manera eficiente, a menor precio y en mayor cantidad. Bien, otro aspecto que hay que mencionar es que para que ocurra esta coordinación económica no es necesaria la presencia directa y activa del Estado, ¿no? De hecho, en muchos países, esta coordinación económica, empresas, usuarios o clientes, ocurre sin la mediación directa y sin una participación muy activa del Estado, ¿no? Siempre hay instituciones que tutelan el correcto funcionamiento del mercado, luego vamos a ver un poco más de eso, pero no es necesario que el Estado sea un ente generador de estos intercambios. Bien, esta coordinación económica funciona porque ocurre un mecanismo que en economía se llama el flujo circular de la economía de mercado, ¿no? En el cual interactúan las familias, ¿no? Las familias en las cuales están pues los consumidores, los compradores y las empresas, ¿no? Y ocurre como un mecanismo de doble entrada, es decir, para que las empresas produzcan bienes y servicios, requieren los factores de producción, por ejemplo, mano de obra. ¿Y dónde adquieren la mano de obra? En los mercados de factores. Contratan personas. ¿A quiénes contratan? A las familias. ¿Y qué sucede cuando las familias o las personas integrantes de las familias son contratadas por las empresas, realizan un trabajo? Bueno, son remuneradas, ¿no es cierto? Por otro lado, las empresas tomaron esos factores de producción y produjeron bienes y servicios, los mismos que posteriormente van a intercambiar, van a vender, ¿no? ¿Quiénes compran esos bienes y servicios? Por favor, ¿quiénes compran los bienes y servicios? Bueno, pues los mismos integrantes de las familias, las mismas personas, los mismos individuos, de tal forma que se produce un círculo
virtuoso de constante intercambio entre empresas y familias, ¿no? Y que posibilita esta coordinación que habíamos mencionado. Sí, lo que pasa es que no... Disculpen, lo que pasa es que no... Ya. Sí, lo que pasa es que... Bueno, el siguiente tema que queríamos presentar es el de mercados, ¿no? También, al igual que en el tema de las empresas, cualquiera de nosotros podría tener una idea de cómo es un mercado. De repente podríamos pensar que un mercado funciona de la misma forma que funciona pues, el supermercado de la esquina, o el mercado central, o el mercado de frutas, ¿no? Pero en realidad no se necesita un espacio físico para que ocurra un mercado. Un mercado, en ese sentido, es un conjunto de acuerdos de intercambio entre compradores y vendedores, ¿no? Y no se requiere un lugar físico para que este intercambio ocurra, ¿no? Ejemplo, el mercado de divisas, el mercado de commodities, por ejemplo, que se transa en las bolsas de futuros y derivados de los Estados Unidos, ¿no? No es un lugar físico, funciona de manera electrónica. Yo, desde aquí, desde mi oficina, de donde sea, puedo hacer las transacciones y adquirir los contratos de futuro y opciones que quiera, y no necesito estar en un espacio físico para hacerlo. Bueno, entonces los mercados son esos, y además se configuran distintos tipos de mercados, ¿no? Y de repente han escuchado un poco de esto. De acuerdo a la demanda y oferta, podemos tener mercados de tipo de competencia perfecta, en el cual coexisten muchos compradores y muchos vendedores, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el otro caso del monopolio bilateral, en que solo hay un comprador y un vendedor, pero en medio hay otras estructuras, ¿no? Las más conocidas, bueno, el monopolio, un vendedor, muchos compradores, los oligopolios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que existan pocos vendedores, muchos compradores, los monopsonios, en donde existen muchos vendedores, pocos compradores, y el otro caso es el de la competencia monopolística, en el cual los vendedores tratan de diferenciarse, ¿no?, de la competencia para establecer un precio distinto, ¿no?, para escapar a las fuerzas de mercado y no ser tomadoras de precios y establecer un precio mayor al precio de mercado. ¿Qué cosa es un mercado de competencia perfecta? Habíamos dicho que es un mercado donde concurren muchos compradores, muchos vendedores, pero además los bienes o servicios que se transan son muy similares o son iguales. Son como los commodities, ¿no? No tienen ninguna diferencia. Da igual que lo compre a él o a aquel. Entonces, en ese sentido, el comprador no se ve atado y no se ve obligado a comprarle a determinado oferente. Lo puede hacer con cualquiera, ¿no? Otro supuesto de un mercado de competencia perfecta es que no hay barreras de entrada ni de salida. O sea, pueden entrar más o menos empresas y la información fluye de manera directa, clara y transparente. O sea, cualquier persona, cualquier individuo, cualquier agente económico en este mercado tiene acceso a la misma información que el otro, tanto compradores como vendedores, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de información? Bueno, el precio del producto, y normalmente va a elegir adquirir el producto al menor precio, con la misma calidad, ¿no?, y las cantidades que se ofrecen por cada uno de los vendedores. Este es el modelo clásico de competencia perfecta, en el cual se refleja que las empresas que participan en un mercado de este tipo son tomadoras de precios. ¿En qué sentido? Que los precios no los determinan las empresas, lo determina la interacción de la oferta y la demanda. Podemos ver en ambas líneas azules, ¿no? Por un lado tenemos la oferta en un momento determinado frente a la demanda en ese mismo instante, ¿no? En el punto en que se intersectan ambas curvas,
ocurre un equilibrio de mercado. Ese equilibrio determina una cantidad que se va a transar en ese momento, una cantidad de equilibrio. Cuánto van a comprar y cuánto van a vender, oferentes y demandantes. Y eso a su vez genera un precio de equilibrio además, ¿no? Es el precio sub cero. ¿Qué ocurre si es que ese sector, ese mercado es atractivo para otras empresas? Bueno, van a ingresar al mercado, van a ingresar al sector y van a ofrecer más productos. Es decir, va a aumentar la oferta. Esta curva, se va a desplazar hacia la derecha, de tal forma que la cantidad de productos que se transen va a aumentar, como vemos acá. Va a aumentar la cantidad de productos. Y cuando eso ocurre, lo que sucede es que el precio de ese producto disminuye. Eso es lo que ocurre en un mercado de competencia perfecta. Por otro lado, tenemos el caso del monopolio, ¿no? El monopolio funciona porque existe un solo ofertante y muchos demandantes, y a diferencia del mercado de competencia perfecta, en el monopolio la empresa no es tomadora de precio, o sea, no acepta el precio del mercado, sino que decide cuál es el precio que le genere un mayor beneficio, no para la sociedad, ¿no es cierto?, sino para la empresa, para el monopolio. Podemos ver en este caso, voy a hacer lo más claro en explicar estos conceptos que se reflejan en el modelo, en este modelo matemático, que, por ejemplo, si esto fuera un mercado de competencia perfecta, se produciría, el monopolio debería producir una cantidad competitiva, la cantidad C. Sin embargo, como este es un mercado monopólico, el monopolio va a producir en tanto y en cuanto pueda tener beneficio, ¿no? Cuanto la diferencia entre el precio de venta y los costos sean mayores a cero, sean positivas, o sea, tiene margen, tiene utilidad, va a seguir produciendo. Cuando ello no ocurra, cuando ya se igualen el precio con el costo, ya no va a producir, porque si no va a entrar en pérdida. Entonces, el monopolio produce o maximiza sus beneficios cuando sus ingresos marginales igualan a los costos marginales. Y esta cantidad es distinta, es menor a la cantidad que ocurriría en el equilibrio competitivo. Por eso, el monopolio lo que genera es una ganancia para el monopolio. Y eso, a su vez, tiene su contraparte, que es una pérdida irrecuperable para la sociedad. Hay una parte del beneficio que es capturado por el monopolio y en contraparte la sociedad tiene una pérdida de bienestar reflejada en un mayor precio que tiene que pagar por ese producto. El caso del oligopolio es muy similar, la diferencia es que no es una empresa, sino son varias empresas, pero no son muchas en realidad. Igual deciden producir o deciden vender la cantidad que ocurra cuando ellos tienen una ganancia negativa o cero, o sea, cuando no tienen ganancia. Eso ocurre cuando sus ingresos marginales, los ingresos del producto adicional que vendan, sean iguales a los costos que incurren en producirlo, ¿no? Ese es este punto, básicamente, ¿no? En el caso de que este mercado hubiese sido uno de tipo competitivo, la cantidad producida por los oferentes debería ser mayor y el precio también inferior, pero como no ocurre ello, hay un sacrificio y hay un castigo también para la sociedad, básicamente para los consumidores, reflejado en un mayor precio, ¿no? Es muy similar al caso del monopolio. Bien, estos casos, además del de competencia monopolística, permiten presentar mejor el concepto de sistemas económicos, ¿no? Y vamos avanzando y luego vamos a presentar específicamente la economía social de mercado. Existen básicamente tres tipos de sistemas económicos. En realidad existen muchas combinaciones de ellos, ¿no? Existe cierta gradualidad,
Hay países que son más o menos controlistas o más estatistas que otros, ¿no? Pero en los extremos, digamos, están estos dos sistemas. Están las economías centralizadas o de planificación central y las economías de mercado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en una economía centralizada se confía la asignación de recursos, es decir, cuánto se va a producir, a qué precio se va a producir y qué productos, qué bienes y servicios se van a producir. Eso no lo va a hacer el mercado, no lo van a hacer las empresas. Es el Estado quien se encarga de ello a través de planes quinquenales, ¿no? Y esto ha ocurrido antes en otros países, por ejemplo, la ex Unión Soviética, ocurre en Cuba, en Corea del Norte, ¿no? Y de determinado grado en otros países, incluso el Perú también ha tenido episodios de economías estatistas y controlistas, ¿no? Por otro lado, existen las economías de mercado, en las cuales se confía en las fuerzas de mercado como asignadoras eficientes de los recursos, ¿no? Y la participación del Estado es mínima. Es más, se concentra en salvaguardar y proteger a esas fuerzas de mercado. Entonces, los intercambios económicos en una economía de mercado suceden libremente entre oferentes y demandantes, y las leyes existen, ¿sí?, pero para favorecer el cumplimiento de las leyes de mercado. Lo que ocurre en realidad es que el mercado no siempre es el más eficiente en la asignación de recursos, y es donde se producen episodios de fallas de mercado, que lo vamos a ver en un momento más. Y por eso se creó un sistema económico alternativo, si se quiere, pero que es muy similar a la economía de mercado. Este es el caso de la economía social de mercado, que, como habíamos dicho, es muy similar a una economía de mercado, se confía en la fuerza de mercado para la asignación eficiente de los recursos, ¿no? Pero hay un ingrediente más, que es el ingrediente social, y que se establece en fijar como fin supremo el bienestar social y no el mercado, ¿no? Entonces, una economía social de mercado es un sistema económico y político integrado que se caracteriza por tener una política económica, como habíamos dicho, orientada al mercado, ¿no? El mercado es el mejor asignador de recursos, el más eficiente. Pero al mismo tiempo el Estado tiene una política social que regula y salvaguarda el buen funcionamiento del mercado, fundamentada en el interés social, ¿no? Y este movimiento de economía social de mercado apareció en Alemania en la década de los 40 y a partir del liberalismo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El liberalismo alemán, el que se conoce como el ordoliberalismo. Es un liberalismo de alguna manera dirigido, ¿no? Ordenado por el Estado. Estos son sus principios fundamentales, ¿no? El principio de solidaridad, responsabilidad social y subsidiariedad, con el cual se garantizan el progreso social, la libre iniciativa individual y la seguridad social, ¿no? Esos son los ejes principales de una economía social de mercado. En el Perú, ¿esto cómo se refleja? Bueno, se refleja en la Constitución vigente, en la cual en el título 3 del régimen económico se menciona que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. O sea, en la misma Constitución señala claramente cuál es el régimen económico que rige en el país. Por otra parte, se establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo. La estimula, no la genera directamente, ¿no? Por cierto. Y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Además, el Estado facilita y vigila la libre competencia, ese es su rol, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Asimismo, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición del mercado. Eso es lo que dice la Constitución.
Disculpen la interrupción, pues son equipos viejitos, pues. Ya los cambiarán, ya. Estamos pidiendo. Mientras corrigen la falla, ya les van a pasar, mejor estoy comunicando, que esos 2 correos que me han pasado anunciando esa pasantía judicial en Boston, se las pasen a todos los correos de todos los inscritos. También las van a pasar a todas las cortes para que lo anuncien en todas las cortes. Igual, por si acaso, los cursos virtuales de derecho de autor son gratuitos, por si acaso. Así que pueden inscribirse todos. Adelante, doctor. Gracias. Bien, dicho esto, habíamos mencionado que, a pesar de que el mercado es el mejor o el más eficiente asignador de recursos, ocurren fallas de mercado, ¿no? Y por eso es que se enfatiza en el rol del Estado en una economía social de mercado, precisamente para tratar de disminuir los efectos negativos de estas fallas de mercado. En ese sentido, las fallas de mercado ocurren cuando se producen una mayor cantidad de productos, de bienes y servicios, o cuando la cantidad es menor, ¿no? Y también cuando hay fallas de competencia, o sea, en las estructuras de mercado, en los cuales se configuran episodios de monopolios u oligopolios, cuando existe información asimétrica, es decir, cuando un agente tiene información que es privilegiada y que no está difundida en los demás intervinientes del mercado. También ocurre cuando existen externalidades negativas, ¿no? Por ejemplo, un tercer agente es afectado por la interacción de ofertantes y demandantes en otro mercado, ¿no? Y también ocurre cuando existe, por ejemplo, información asimétrica, habíamos mencionado, externalidades y los bienes públicos, ¿no? Hay sectores, mejor dicho, hay funciones que no son atractivas, no son rentables para el mercado y no las van a asumir, ¿no? Por ejemplo, la seguridad nacional, los ejércitos. No existe ningún Estado que salvaguarde su seguridad nacional exclusivamente a través de ejércitos privados. Eso no existe. Por eso ocurren estas fallas de mercado y es el Estado quien tiene que asumir ese rol directamente. Bien, las fallas de la competencia, había mencionado los casos de los monopolios y los oligopolios, ¿no? Y específicamente ocurren cuando hay concentración de mercado. Es decir, se ponen de acuerdo, ¿no?, determinados agentes de mercado con un objetivo que difiere del que hubiera ocurrido para generar un beneficio a la sociedad. Y específicamente son los casos del trust y el cártel, ¿no? El caso más emblemático y clásico de un trust es el de Standard Oil con la empresa de John Rockefeller, la cual se coludía o acordaba con los empresarios de las empresas de ferrocarril para, por un lado, darle una gran cuota de la distribución del petróleo y el querosene y todos los derivados del petróleo que él tenía, que la empresa tenía, y a su vez las empresas de ferrocarril le daban un descuento mucho mayor al que le daban a cualquier otra empresa competidora en ese mercado, ¿no? De tal forma que ambos se beneficiaban. Por un lado, Standard Oil obtenía en precios muy bajos, por debajo del mercado, y las empresas de ferrocarril también tenían una carga segura, porque los contratos eran de varios años. Y en estos casos se pasaba de un mercado de competencia perfecta a un mercado monopolístico. ¿Por qué? Porque al tener Standard Oil menores costos, podía fijar precios menores al mercado, incluso en competencia perfecta, y lo que hacía menos atractivo y lesivo la participación de las empresas en estos mercados, ¿no? Y a su vez esto lo que ocurría era que salían empresas de este mercado y al final quedaba Standard Oil como monopolio, ¿no? Esa era la estrategia del trust. Y a partir de esto, en los Estados Unidos se creó la ley Sherman, ¿no?, que de repente
seguramente ustedes conocen más que yo, simplemente es para recordarlo y para mencionar que en la sección 1 se indica que todo contrato o combinación en la forma de monopolio u otra forma de conspiración para restringir la industria o comercio entre los distintos estados o con naciones extranjeras se declara ilegal por este medio. Y en la sección 2 especifica que toda persona que monopolice o intente monopolizar o combine, conspire con cualquier otra persona o personas con el fin de monopolizar cualquier parte de la industria o comercio entre los estados o con naciones extranjeras será considerado culpable de un delito grave, ¿no? Delito, ¿por qué? Porque afecta las fuerzas de mercado. Bueno, y luego de la ley Sherman aparecieron otras que complementaron a manera de enmiendas, como la ley Clayton y la ley Robinson, Patman, Seller, Kefauver. Como les digo, ustedes conocen más que esto que yo, simplemente es para presentar el tema y para ver la vinculación entre el derecho y la economía. Estas decisiones que tienen una fundamentación económica afectan las regulaciones de los estados, en este caso en Estados Unidos. Y otro caso emblemático es el de los Estados Unidos contra Microsoft, ¿no? Que en la década de los 90 de alguna forma impuso con prácticas monopolísticas un incremento en la posición de mercado, en la participación de mercado de un navegador que recientemente se había creado, que era el Internet Explorer, que hasta ahora existe, ¿no? El Internet Explorer. Y en ese momento existían básicamente pocas empresas que daban el servicio y ofrecían el producto de navegación por Internet, que eran Netscape Communications y Mosaic. Lo que Microsoft era de alguna forma atar al sistema operativo Windows, a las nuevas versiones de Windows, la funcionalidad de navegación y que aparezca directamente el Internet Explorer, de tal forma de que podía aumentar la participación de mercado. Esto fue observado por las cortes judiciales en los Estados Unidos y se generó este caso, ¿no? En el cual se acusaba a Microsoft de ejercer un poder monopolístico, ¿no? Y se pretendió que escinda sus operaciones, ¿no? Que separe las operaciones. El otro caso de fallas de mercado es el que ocurre en la información asimétrica, ¿no? Y para ejemplificar esto, digamos, imaginen ustedes que quieren comprar gasolina, ¿no? Y hay muchos grifos aquí en Lima, ¿no? Pero no todos tienen el mismo precio, no todos venden la gasolina de 95, 97 octanos al mismo precio. Algunas la venden a un precio mayor o menor que otras. El problema es que parte de los agentes de mercado no conocen esa información, no tienen esa información, ¿no es cierto? O sea, si yo supiera que en el grifo de Magdalena o de Lince la gasolina está 2 soles más barata que el grifo que está aquí a 2 cuadras, de repente podría tomar la decisión de ir a ese grifo, ¿no? Pero como no tenemos el conocimiento y la información se maneja de manera desproporcionada, no funcionan los mecanismos de libre competencia, ¿no? Y de tal forma de que no se generan los beneficios y no se asignan los recursos de manera eficiente. ¿Qué información es la que se maneja de manera asimétrica? El precio, como habíamos dicho, de la gasolina, la cantidad de productos que se venden y que se ofrecen además, la calidad de los productos también, ¿no? A veces no es claro el productor, el vendedor, el distribuidor en especificar las características técnicas o de calidad del producto, de tal forma que un consumidor puede ser, digamos, mal informado y tomar una decisión que no maximice sus beneficios. El otro concepto, la otra falla de mercado ocurre por externalidad externa, y es el caso clásico aquí en el Perú del transporte. En la década de los 80 teníamos un sistema de transporte que era deficiente en cuanto a oferta, ¿no es cierto? Había pocas líneas de transporte, pocos micros en ATRU, que hacía que la gente viaje de manera apretada y espere mucho tiempo un microbús, un bus. En la década de los 90 se liberalizó el mercado de transporte, ¿no?
Eso con la visión o con el objetivo de incrementar la oferta y satisfacer el deseo de las personas de transportarse de manera conveniente, ¿no? De manera económica, y también que sea en la cantidad suficiente para satisfacer la demanda, ¿no? Que de hecho ocurrió, ¿no es cierto? Porque gracias a la liberalización del transporte se pudo satisfacer la demanda, ya la gente no hacía tantas colas como antes, ¿no? Pero incluso ocurre ahora un efecto colateral, una externalidad, que es la contaminación, por un lado, la congestión en las horas punta, ¿no? Que de alguna forma se trata de superar. En este caso el mercado no ha sido eficiente en la asignación de recursos y no ha generado un beneficio superior, que sí se puede, digamos, de alguna forma corregir con la intervención o con la promoción de la inversión en otro tipo de sistema de transporte, en este caso el metropolitano o el metro de Lima, ¿no? En el cual se puede sacrificar un poco de comodidad, ¿no? Hay que ir a los paraderos del metro y esperar hasta que llegue, a cambio de tener unas vías más ordenadas, menos congestión de tráfico y menos contaminación también, ¿no? Y esto generalmente ocurre, estas fallas de mercado en cuanto a externalidades negativas, ocurren en actividades medioambientales, ¿no? Por eso los organismos e instituciones del Estado que más están enfocadas a disuadir o menguar los efectos de las externalidades negativas son reguladores, tanto del transporte como del sector de hidrocarburos, energía y minas, ¿no? OCITRAN y OCINERMIN. ¿Cómo enfrentan los gobiernos estas externalidades? Bueno, mediante impuestos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al cigarrillo, para que disminuir el consumo o tratar de evitar de que se consuma más cigarros y que esto no produzca efectos negativos en la salud de la población, a través de estándares de calidad ambiental, ¿no? Que es lo que hace también OCINERMIN, y límites a las emisiones efluentes, entre otros, ¿no? Regular esos sectores. Bueno, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, menciona que cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. O sea, reconoce que la actividad privada, a partir de la iniciativa empresarial, tiene un efecto, en principio, que no podría ser positivo, ¿no? Porque cada individuo tiene un objetivo que cumplir, y no necesariamente eso va a coincidir con el objetivo de bienestar social. Sin embargo, al orientar esas actividades de modo que produzcan un valor máximo, el individuo busca solo su propio beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho la sociedad o el Estado intentase fomentarlo, ¿no? Eso es las ideas que inculcó Adam Smith a través de en el libro de La riqueza de las naciones. ¿Cuál es el rol del Estado frente a la falla de mercado? Bueno, tenemos o presentamos los siguientes principios rectores: búsqueda de la eficiencia a partir de la acción de las fuerzas de mercado, o sea, reconocer de que el mercado es el agente más eficiente de la asignación de los recursos, ¿sí? Pero esta labor tiene que ser tutelada. La libre empresa y no intervención en la oferta y la demanda, porque cuando el Estado ha tratado de intervenir en los mercados, ha tenido una acción estatista o controlista, claro, no ocurren fallas de mercado, ahí lo que ocurre son fallas del Estado. Promoción de la competencia, además del aseguramiento de la libertad formal del mercado. El Estado interviene activamente en el mercado cada vez que ocurren episodios de colusiones entre agentes que afecten la competencia. Y asimismo, como se promueve la competencia y se reconoce que la iniciativa privada es beneficiosa
para la sociedad, se da igual trato tanto al inversionista extranjero como nacional, ¿no? Se protegen a los consumidores y usuarios, los derechos de propiedad y propiedad intelectual son salvaguardados, y la corrección de fallas de mercado y acción reguladora, como parte de los roles que asume el Estado. ¿Qué instituciones encaran estos roles? Bueno, está el Poder Judicial, a través de la Administración de la Justicia, que debe ser predecible y a tiempo, eficiente. El INDECOPI, encargado de hacer cumplir las normas legales, ¿no?, dirigidas a proteger el mercado, los derechos de propiedad intelectual y la calidad de productos a través de distintas comisiones, ¿no? La Comisión de Derecho a Autor, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, de Defensa de Libre Competencia, etcétera, entre otras, ¿no? Los organismos reguladores, ¿no?, porque existen monopolios y estos monopolios hay que regularlos. Está el OCITRAN y el OCINERMIN, como habíamos mencionado, el fomento a la inversión privada a través de Proinversión, ¿no es cierto? Y a través de estas instituciones se refuerza la labor del Estado en una economía social de mercado. Finalmente, quería empalmar estos conceptos con la competitividad, ¿no? ¿Cómo se refleja esto en un mayor beneficio de desarrollo económico-social a través de estos indicadores? En este caso han sido preparados por el Foro Económico Mundial. De acuerdo a este reporte que ha salido el día de ayer, el Perú ocupa el puesto número 61 en competitividad, o sea, de 148 países, el Perú es el país 61 en competitividad, ¿no? Que más o menos no está en el tercio superior en todo caso. Y en Latinoamérica ocupa el puesto 6, ¿no?, detrás de Chile, Panamá, Costa Rica, México y Brasil. Bien, ¿qué significa esto? Disculpe que lo lea de acá, pero no se nota. La competitividad sí, no te preocupes, de acá nomás. La competitividad lo que mide es cómo el ambiente, el entorno social y económico de la sociedad fluye para que se promueva la libre iniciativa de empresas y a través de ello el beneficio social. Y esto se enfoca o se mide a través de 12 pilares. Uno de ellos, o uno de los principales, es el institucional. También está el entorno macroeconómico, también está cómo los países afrontan su rol en cuanto a dar salud y educación a la población, seguridad, ¿no es cierto? Bien, de esos pilares, de esos 12 pilares, el Perú ha retrocedido en 9 y ha avanzado ligeramente en 3, y en el que más avanzó fue en el entorno macroeconómico, ¿no? Dicho sea de paso, en el entorno institucional, la parte institucional, ha habido un retroceso respecto a las posiciones que obtuvo hace 2 años y el año pasado también, ¿no? Y había preparado este gráfico que es, digamos, representa los problemas que tiene que, o mejor dicho, los retos que tiene que asumir el Estado y la sociedad en general del Perú para lograr una mayor competitividad y un mayor beneficio, ¿no? Este gráfico se llama diagrama de Pareto, en el cual podemos ver que el 80% de los problemas de competitividad son causados por estos factores, ¿no? Entre ellos, ineficiencia burocrática, corrupción, regulaciones laborales muy estrictas, inadecuado suministro de factores de producción, régimen fiscal, crimen y robo, inadecuada educación para el desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay un reto importante para el Estado, ¿no?, que a través de sus instituciones pueden coadyuvar a un mayor desarrollo y a una mayor generación de beneficios que refleje luego en una mayor, además, competitividad del país, ¿no? Finalmente, voy a dar las conclusiones. El sistema económico peruano funciona bajo los lineamientos de una economía social de mercado, ¿no?, como lo habíamos dicho, y eso está reflejado en la Constitución. Aun cuando existen fallas de mercado,
se reconoce al mercado como el mejor asignador de recursos, ¿no? Sin embargo, sí ocurren fallas en el mercado, también ocurren fallas en el Estado. El Estado peruano está organizado mediante distintas instituciones cuyas funciones en su conjunto deberían definir las reglas de juego. Las instituciones deberían definir las reglas de juego que sean sólidas, predictibles, ¿no? Que hagan más atractivo al país, que permitan el desarrollo económico y social. Y además, la institucionalidad es un motor importante para la competitividad. Sin embargo, subsisten retos que deben superarse en los próximos años, como habíamos dicho en esta lámina, ¿no? Bien, eso era todo y muchas gracias por haberme escuchado. Un aplauso por eso. Sí, a ver, antes de entrar a las preguntas quería hacer un pequeñísimo comentario, para que no se me vayan. Ya, es sobre la asimetría de la información. Aunque ese es un tema en realidad que más se va a desarrollar cuando veamos derecho del consumidor, es importante porque eso también la asimetría de la información distorsiona el mercado. Cualquier persona puede hacer una mejor transacción si es que está bien informada. Si yo tengo la información, por ejemplo, si yo voy a adquirir algún producto, algún bien, y tengo la información respecto a la calidad del bien, si hay repuestos, cómo funciona, cuáles son las bondades, los beneficios que me da ese producto, yo voy a poder tomar una mejor decisión positiva o negativa, si es que no colma mis expectativas. Pero sin esa información voy a vivir una situación incierta. Si lo compro, lo voy a comprar a ciegas y de repente, pues, después en el uso que yo le dé a ese producto no va a satisfacer las necesidades para las cuales yo lo adquirí, porque siempre adquirimos algo en base a una necesidad. Pero también eso no puede ir al extremo. Por ejemplo, nosotros, si bien necesitamos estar informados, tampoco hay cosas que no necesitamos que nos informen. Por ejemplo, un aparato eléctrico que tiene ciertos circuitos, yo no necesito saber pues cuántos circuitos hay ni nada, porque eso ya es un tema de los técnicos, de los fabricantes, los especialistas. Lo único que yo necesito saber es que si funciona bien y para qué sirve. Y si eso me va a servir en mi vida diaria, va a cubrir mi necesidad, ¿no? O sea que tampoco no es para ir a extremos. Y en cuanto interesante también lo de Adam Smith, esa mano invisible pues que afecta el mercado positivo negativamente, justamente es el mercado. Al mercado es lo que llama esa mano invisible. Porque cuando yo hago actos de comercio, desde luego pues yo quiero ganar dinero, pero eso no solo va a depender de mí, pues porque yo solo voy a poner el producto en el mercado, eso también va a depender de otros factores, como es la demanda. Yo oferto algo, pero también la demanda, y eso dependerá, pues si hay demanda ganaré, pues si no hay demanda no venderé, y a eso se refiere a Smith con la mano invisible que es el propio mercado. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá los presentes, o alguna de las cortes de todo el país, alguna pregunta, alguno de los que nos están viendo vía teleconferencia, videoconferencia, alguien en la sala. A ver, anímense, esta es la oportunidad. Bueno, esto es sin perjuicio de que si tienen por ahí alguna interrogante luego, nos las pueden remitir vía el correo electrónico o el Twitter, y nosotros se las podemos hacer llegar a los expositores. ¿Alguna pregunta? ¿No? No hay preguntas. No hay preguntas en costa y cierre selva tampoco, nadie se anima. Bueno, qué bueno que entonces que hayan tenido bastante conocimiento del tema, que es muy importante, el mercado es muy importante. Ya saben, entonces, a los que les interese esa pasantía en Boston, esa pasantía judicial en Boston, ahí se las va a pasar a sus correos, igual a todas las cortes de todo el Perú, para que a los magistrados o personal que les interese puedan enterarse, y los cursos gratuitos también, los cursos a distancia de
de derecho de autor también van a poder inscribirse. Por si acaso la OMPI tiene también, antes ya les dije, les repito, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual también tiene cursos gratuitos a distancia. Hay algunos cursos gratuitos, hay algunos cursos pagados. Pero incluso los pagados son a precios sumamente módicos, accesibles. Y la información, por ejemplo, yo ayer inicié uno nuevo. Este es el cuarto curso que yo ya llevo con la amplia instancia. Emisoras libres estoy repasando. Es sobre propiedad intelectual y biotecnología. Bueno, este curso sí me costó $50. Y reciben el diploma correspondiente, el diploma correspondiente de la OMPI. O sea que lo califican, hay pruebas intermedias, hay pruebas finales y no solo reciben el diploma, sino la calificación correspondiente. O sea, y el número de horas lectivas que se ha invertido en eso también. Así que se los recomiendo. Es barato, algunos cursos hay gratis, así que si tienen más interés en esto, pueden entrar en el Google, busquen OMPI, ahí les va a salir la página de la Academia de la OMPI, ¿no? Que como saben, nosotros ya estamos en tratos con ellos, ya vamos a tener el próximo año un evento académico con ellos, de jueces, y probablemente hagamos una visita, estamos en eso, en tratos con el presidente a la sede de la OMPI en Ginebra, a fin de estrechar lazos y buscar pues más apoyo para nuestro programa. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su atención y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Y gracias a las Cortes del Santa, Moquegua, Hilo, Apurímac, Tacna, Ica, Ucayali, Huancavelica, Amazonas, La Libertad, Sullana y Talara. Hasta pronto.